Les doy la bienvenida a esta sección de Sin Edición, la sección de la larga noche de los 500 años donde tocamos los temas que los grandes medios corporativos no quieren tocar, que los canales de YouTube no quieren tocar, sobre todo esos canales de pseudopolítica que solo se dedican al chismarajos, a la nota sensacionalista política y que creen que solo la política gira en torno a las figuras políticas y a los partidos políticos, pero que ellos les generan bastantes ganancias. En este canal buscamos una verdadera politización de la sociedad. En este canal lo que buscamos es una verdadera concientización de la sociedad. No solo socializar el problema es llevar a la gente, mostrar a la gente, nombrar, visualizar una problemática política. Eso es socializar. Pero politizarla ya es transformarla, analizarla, ver en qué puede uno solucionar como ciudadano la problemática. Puede ser simplemente exigiendo a los políticos que hagan su trabajo para resolver estas problemáticas, o puede ser de manera muchísimo más activa, en la participación, en la creación de organizaciones civiles, en la creación de sociedades civiles, en la integración de cuerpos populares de lucha para organizarse, defender, exigir, movilizarse. Eso sería una forma más activa de participación. Sin embargo, cualquier tipo de participación social en las problemáticas de la sociedad para solucionarlo es bienvenido, es lo correcto. Lo hemos repetido muchas veces aquí. El pueblo tiene que estar con el pueblo tiene que estar con la sociedad tiene que organizarse, no tiene que estar del lado de ningún partido político, de ninguna figura política, porque ellos no ven realmente por el bien de la gente, ellos no ven por la solución de las problemáticas de la sociedad. Y quien no esté a favor del pueblo y del lado del pueblo está cometiendo el error más grande de su vida, porque si permite que existan violaciones a los derechos de ciertos grupos, de ciertas poblaciones, de ciertas comunidades, en el futuro dará pie a que se cometan violaciones a los derechos a esa persona. Por eso es que siempre tenemos que estar del lado del pueblo. Tristemente vemos que en la actualidad la situación del apoyo a las figuras políticas y a los partidos políticos, en la situación del escenario político en México, se trata más como un juego de fútbol, como un juego deportivo, en el que millones de personas apoyan a un bando, a un protagonista, a un partido político, y otros tantos apoyan a otros. Y en lugar de que solucionen en conjunto como sociedad las carencias de estos personajes, se les señale, se les critique, se les exija trabajar, se ponen a defenderlos, se ponen a hacer todo lo posible para que no se les critique, para que no se les señale, para que no se les exija. Y eso es muy triste, porque pareciera que toman partido por esa persona cuando en la realidad, pues esa persona, esos grupos de poder, pues ni siquiera los consideran importantes para resolver sus problemas. Los consideran importantes para mantener y legitimar su postura, su posición, su lucha por el poder, pero no se les considera para solucionarle sus problemas. Por eso cuando se le critica a este gobierno, cuando se le hace señalamientos, las hordas de fanáticos se ponen bastante violentas, se ponen bastante irracionales al considerar que una crítica de las cosas que no se están haciendo bien es un intento por desprestigiar, por ir en contra de estos cambios que son necesarios para el país, que uno está a favor de otro grupo de poder o de otro grupo político, cuando no es así, cuando aquí hemos señalado todas los errores, todas las malas decisiones que se han tomado por ambas
ambos lados, por ambos grupos de poder, de estos grupos políticos, porque así tiene que ser. Un verdadero ciudadano politizado tiene que exigir realmente a sus representantes, a sus empleados en el poder, que se solucionen las problemáticas. Y si uno, en lugar de estar exigiéndole a los políticos que se pongan a trabajar, se pone a defenderlos en las cosas que no solucionan, pues seguiremos en este círculo vicioso de que hay algún problema y no hay ninguna solución. No hay ninguna, ni siquiera una intención política por solucionar las problemáticas de la sociedad. Este es el caso de los desplazamientos. Hay cientos de miles de mexicanos desplazados por todo el país, víctimas de la violencia, víctimas del crimen organizado, víctima de toda esta fauna que busca satisfacer sus necesidades individuales, sus ambiciones, y no les importa dañar la vida de los seres humanos. Estamos hablando de prácticamente no hay cifras oficiales, porque si oficialmente se reconociera el problema de los desplazados, se estaría aceptando una problemática que no se está resolviendo y que no se está teniendo las ganas, no se está teniendo la intención de solucionarlo. Pero organizaciones civiles consideran que hay entre 380,000 humanos, seres humanos desplazados, hasta 500,000 de personas. No hay unas cifras oficiales, pero se consideran que pueden ser esos números, podrían estar entre esos números. Y si uno se pone a pensar, no son números. Si uno tuviera la capacidad empática, la capacidad de analizar y de ser sensibles, no son números, son seres humanos. Son seres humanos como tú, como usted, como yo, como ustedes, como nosotros, que viven, que respiran, que sienten, que tienen sueños, anhelos, que tienen dolores, enfermedades, que tienen momentos de diversión, que van desde los niños, adolescentes, jóvenes, adultos de la tercera edad, que en lugar de tener una vida digna en los lugares donde viven, en lugar de estar preocupándose por vivir felices y de manera digna, pues tienen que estarse preocupando pues, por salvar la vida, por sobrevivir, tenerse que estar moviendo y dejar el lugar donde viven para mantenerse y sobrevivir, ¿no? Mantenerse vivos y sobrevivir. Y eso no es justo en ningún sentido. Lo hemos normalizado tanto que cuando va alguien y critica al presidente que existe esta situación y el presidente dice que yo tengo otros datos y que eso es amarillismo y que sí se está trabajando. Entonces, ¿por qué hay tantos seres humanos viviendo bajo esta situación? Y a la sociedad que apoya a estos grupos de poder, que apoyan al presidente, que apoyan a su partido, que apoyan a los partidos de oposición, no les importa un carajo que exista esta situación. No les importan, porque en México a lo que menos importancia le ponen es a los pobres. Las personas que más sufren estas situaciones son los más pobres de los pobres. Y a los mexicanos no les importan los pobres. Pareciera que desearan que los borraran del mapa, los borraran de la realidad. No les importa un carajo lo que sufra una persona pobre. Por eso les es tan fácil y tan sencillo borrar esta realidad de sus mentes, decir que se está atacando, decir que se están manipulando los datos, decir que se está golpeando. Mientras tanto, estas familias, estos seres humanos tienen que dormir en la intemperie, tienen que caminar cientos de kilómetros para moverse del lugar de donde radicaron, tienen que pasar hambres, tienen que pasar frío, tienen que pasar un sinnúmero de situaciones que cualquiera de nosotros sería incapaz de soportar. Es una violencia cruel. De verdad, no sé cómo vaya a influir en los pequeñines, en las infancias que viven esta situación,
cómo va a influir de manera psicológica y emocional vivir estas situaciones. Y seguimos permitiéndolo, seguimos poniéndolos del lado de un grupo de poder para decir que esto no existe, para seguir ignorando. Pero la realidad es otra. La realidad es que ahí están. En septiembre se cumplirán 3 años desde que el Senado de la República tiene en la congeladora la Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno. Expertos y organizaciones como Naciones Unidas han señalado como una herramienta esencial para el reconocimiento y la atención de las más de 380,000 víctimas que han sido forzadas a huir por violencia, discriminación u otros factores que hay en el país. A pesar que víctimas y colectivos han hecho un llamado a este órgano legislativo a avanzar con el trámite para la iniciativa que fue aprobada el 29 de septiembre de 2020 en la Cámara de Diputados, la misma senadora Nestora de Salgado, una de sus impulsoras, ha reclamado que no se ha podido siquiera discutir porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha pedido frenar su aprobación, al no contar con el presupuesto necesario para atender esta consecuencia de la violencia creciente en México. En el Senado de la República tenemos pendiente esa ley que permite prevenir y atender de manera integral este fenómeno. Lamentablemente desde 2020 está pendiente y nosotros hemos insistido en su aprobación, acusó la legisladora de Morena. Hemos hecho las solicitudes formales para aprobar esa ley y no se ha podido concretar esa aprobación. El tema por el cual se encuentra trabado es meramente presupuestal. Esta es la única razón por la que no se ha podido aprobar, y la Secretaría de Hacienda ha estado detrás para detenerla. Si se imaginan si es una situación que tiene que ver con fondos públicos, que no hay un presupuesto para encontrar una solución, pues en dónde se está dando ese dinero, ¿no? ¿Dónde se está yendo ese dinero? ¿Qué otras prioridades puede tener un Estado que atender la vida de las personas, que darles una vida digna? Si constitucionalmente uno de los primeros de las primeras leyes constitucionales que existen, pues es el que todo mexicano tiene el derecho a vivir una vida digna. Y si no se está cumpliendo eso, hay más de 380,000 personas sin tener una vida digna. Entonces, ¿cuál es la urgencia del Estado mexicano para no resolver esto? ¿Cuáles son sus otras prioridades? ¿Dónde está quedando la propuesta, el eslogan que decía el partido de Morena de primero los pobres? Por el bien de México, primero los pobres. Hay todavía muchas personas sufriendo esta realidad mexicana y el 100% son pobres. La situación aquí es que en México más del 80% de los mexicanos somos pobres. Entonces todos vivimos situaciones muy, muy difíciles. Pero ahora imagínense todas estas personas y nosotros que vivimos en un entorno citadino, tenemos problemáticas muy complejas, muy complicadas, muy difíciles. Ahora imagínense otras personas que viven en medios rurales donde de por sí es difícil vivir y luego encontrarse situaciones en las que los obligan a tener que salir de sus lugares de origen, pues es muchísimo más complejo. La iniciativa que fue aprobada en San Lázaro contempla la creación de un mecanismo nacional para prevenir, atender y generar soluciones duraderas sobre la problemática que afecta a alrededor de 386,000 personas en México, de acuerdo con cifras de Internal Displacement Monitoring Center. En su último reporte 2023, Global Report on Internal Displacement, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía había identificado al 2020 que más de 262,000 personas habían migrado de forma interna por problemas de inseguridad y violencia. Las cifras de cuántas personas han sido desplazadas de sus hogares se desconoce con exactitud, al no haber de manera de dimensionar la realidad de la problemática, por lo cual la misma ley propuesta indica la creación de un registro nacional de personas desplazadas. Tan solo entre junio y julio de este año, el Observatorio de Seguridad Humana de la región de Apatzingán
ha advertido del desplazamiento de más de 800 personas en la región de Tierra Caliente, en Michoacán, debido a enfrentamientos entre grupos armados, entre ellos cédulas del crimen organizado. Sin embargo, una vez turnado al Senado de la República para su análisis en las comisiones de Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, segunda, no volvió a ser discutida en el Congreso de la Unión, de tal manera que queda pendiente que a nivel federal exista una ley que atienda el asunto de manera integral. Actualmente, solo 4 estados cuentan con legislación en materia de aplicación a nivel local. Chiapas, aprobada en 2012, Guerrero en 2014, Sinaloa en 2020 y Zacatecas en 2022. Ahora, tan cabrón está esto que aún existiendo 4 entidades que tienen una legislación en materia de desplazamiento forzado, sean de los estados con más seres humanos desplazados. Eso es una pinche ironía, eso es algo completamente fuera de lógica, algo muy incoherente. Chiapas y Guerrero y Sinaloa son de los estados donde más personas hay desplazados. Entonces pareciera que solo es letra muerta. Igual si se aprobara una ley completamente en materia de personas desplazadas en el Senado, pues de verdad tendría que ejercerse políticas pues para que se lleven a cabo estas leyes, se ejecuten al pie de la letra y no solo sean letra muerta, que estén impresas en un papel y que, como vemos, no importa porque no se está buscando una solución. El desplazamiento interno forzado no es algo nuevo en México, anticipó Joseph Herreros, representante asistente para protección de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en México. Pues empezaron a migrar familiar internamente debido a la violencia contra grupos sociales en los años 70 y posteriormente en Chiapas durante la década de los 90 con el levantamiento del EZLN. Pero en los últimos años, también el desplazamiento ha sido muy afectado por el impacto del crimen organizado. Hay varias causales diferentes. En el sur del país, como Chiapas y Oaxaca, tiene mucho que ver con los fenómenos de disputas de territorio, de conflictos interétnicos, conflictos religiosos, mientras que en estados más del centro y norte del país, como Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Chihuahua, tiene mucho más que ver con el impacto del crimen organizado. Y en paralelo, estamos viviendo un nuevo fenómeno, y es cada día más evidente que el impacto de los efectos adversos del cambio climático, expuso Herreros. La iniciativa contempla distintas causas detrás del desplazamiento forzado. Entre ellas, castigo colectivo de una población como resultado del incumplimiento de reglas que se desprenden de usos y costumbres, conflictos agrarios, conflictos armados, comunales o de propiedad, desastres relacionados a fenómenos naturales, proyectos de desarrollo a gran escala como los megaproyectos, violaciones de los derechos humanos, violencia sexual y de género, violencia contra la libertad de expresión y el derecho a la información, entre otros. Al momento que se producen estos desplazamientos, tomó por su parte Jimena Suárez, asesora jurídica en movilidad humana del Comité Internacional de la Cruz Roja, es necesario tener un enfoque diferenciado sobre las necesidades de cada persona de acuerdo con su edad y género, si tienen una discapacidad, de qué tipo de violencia fueron víctimas, entre otros factores. En ese sentido, la importancia de esta ley, recalcaron tanto Suárez como Herreros, radica en que el gobierno en sus 3 niveles tenga un mecanismo de actuación y coordinación entre instituciones para brindar atención inmediata y oportuna a las víctimas de desplazamiento en cuanto a sus necesidades de documentación, alimento, alojamiento, salud, trabajo, educación y psicosociales. El representante de ACNUR sumó que si bien esta ley es fundamental, también se requiere revisar toda legislación secundaria para asegurar que no haya ningún tipo de barrera u obstáculo para que las personas que huyen de la violencia puedan acceder a servicios esenciales. Y Suárez expuso que estos servicios deben de atender las necesidades específicas de cada persona desplazada. Cuando una persona se ve obligada a dejar su lugar de residencia, lo pierde todo. Las consecuencias de eso es quedar expuesta a veces solo con lo que se trae puesto,
no se da la oportunidad de tal vez poder regresar por sus documentos básicos de identidad que demuestren algún grado. Por ejemplo, de filiación si es que yo tengo hijos, mis grados de estudio, y obviamente también dependiendo de la temporalidad en que yo me vaya trasladando a otro lugar, también voy a ir enfrentando distintos retos, remarcó la asesora jurídica del CICR. A esto se suma una falta de reconocimiento del desplazamiento forzado como un delito de nivel legal, lo cual complica que las víctimas tengan acceso a la justicia. Se puede investigar por medio de las fiscalías este fenómeno. También hay una ausencia o una necesidad de tipificación del delito de desplazamiento en los diferentes estados, añadió por su parte Nancy López, también de ACNUR. Y si se quisiera iniciar investigaciones y procesos en contra de los responsables de desplazamientos en los estados, solamente en estos lugares podría iniciarse una investigación. Desde Espacio OSC, una organización que promueve el derecho a defender derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión, el asesor Mario Hurtado Cardoso insistió en que periodistas y defensores deben de ser contemplados con sus respectivas diferenciaciones en la legislación propuesta, ya que los motivos de su desplazamiento son distintos, y a la fecha suman 84 personas que pertenecen a estos grupos que han requerido la medida de refugios de seguridad por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Cuando el mecanismo extrae a la persona, lo hace desde una lógica de salvaguardar la vida e integridad ante un riesgo extremo. O sea, la medida de refugio es la medida más dura y extraordinaria que el mecanismo tendría que dar, que es cuando ya no se puede hacer frente ante el contexto, que decides evacuar a la persona porque no hay medidas de rondines, escoltas o participación del ejército que pueda hacer frente a esa situación, explicó Hurtado. Tenemos ya muy ubicadas las entidades donde ocurre más esta práctica. Se nombran algunas entidades como Chihuahua, Chiapas, Guerrero y recientemente también Michoacán y Oaxaca. Según el análisis hecho desde esta organización, 23 defensores y periodistas desplazados eran originarios de Guerrero, 9 de Tamaulipas, 8 de Oaxaca, 5 de Sonora y 5 de Sinaloa. Además de las afectaciones a nivel personal, notó el asesor de Espacio OSC, el desplazamiento de un periodista interviene con el derecho a la libertad de expresión y a la información, particularmente cuando el profesionista se encuentra en una comunidad donde no hay muchos reporteros. De la misma manera que el desplazamiento de un defensor puede incluso socavar o disminuir los esfuerzos organizativos de pueblos y comunidades que están realizando la defensa del territorio. Un ejemplo de una defensora desplazada es el caso de Norma Garduño, quien tuvo que salir huyendo de Morelos en 2013, tras emprender acciones de defensa del territorio y movilización por un conflicto en su comunidad y municipios, contra la minería canadiense Alamos Gold. Una vez que ella se organizó en la lucha comunitaria para defender el patrimonio que habían perdido, sin previo aviso a la empresa, Garduño sufrió amenazas a su persona e incluso fue secuestrada junto con 3 de sus hijas. Fue soltada, no sin haber sido víctima de agresiones físicas y verbales, y al momento de acudir a las autoridades para levantar una denuncia por los hechos, se le indicó que no había un delito para perseguir. En ese momento, ella se puso en contacto con el mecanismo de protección, al cual estaba inscrita, y se le notificó que tenía que salir del estado junto con su familia porque no podía garantizar su vida. Fue así como llegó a otro estado, por sus propios medios y sin más que la ropa que traía puesta. Conservamos nuestras vidas, pero se rompieron todas nuestras relaciones, compartió la defensora. Pero si yo hubiera esperado a que las dependencias cumplieran, no hubiéramos salido de esto. El tratamiento por parte del mecanismo fue revictimizante, acusó, y no hubo una manera de atender afectaciones a su salud, puesto que no se le reconoció que estaba directamente relacionado con el desplazamiento por sus labores de defensa del territorio. Tras varios años de pasar por instituciones como el Comité Ejecutivo de Atención a Víctimas, el mecanismo y hasta el gobierno de Morelos, Garduño rechazó el desplazamiento y decidió regresar a Morelos. Yo nunca estuve de acuerdo con tener que salir de mi estado. Yo no cometí ningún delito. Y desafortunadamente quien sí me agredió y quien sí cometió el delito ni siquiera ha sido investigado.
10 años después, no hay ni un solo culpable ni avances en la investigación. Para mí, el desplazamiento no es un delito, sino una violación continua. Si no se contemplan las causas del desplazamiento, no habrá ley que nos alcance, sentenció. Ahí está, banda. Una problemática más que vamos agregando a todas estas problemáticas que aquejan a nuestro país y que pareciera que no hay ninguna intención política por solucionar. Ahí arriba en las esferas del poder, en los grupos políticos, en los partidos políticos, en toda esta oligarquía elitista empresarial de gente que solamente se hizo multimillonaria a base de corrupción, de despojo, de violación de derechos, de hurto, de asesinatos. Pues ahí es otro mundo, banda. Nosotros no tenemos que mirar ahí. Nosotros como pueblo no tenemos que ver ahí. Nosotros como pueblo tenemos que ver en el mundo real, en el mundo que nos aqueja, en el mundo en el que todos tenemos que echarnos la mano, porque a ese mundo pertenecemos todos. Es el del ser pueblo, es ser sociedad. No importa si eres de ciudad, si eres de campo, si eres de algún medio de comunicación, si eres universitario, si eres pequeño empresario. Todos tenemos que estar con nosotros mismos, con el pueblo, con la sociedad, porque nadie más va a estar con nosotros. Dejemos de apoyar a personajes políticos, a partidos políticos. Dejemos de apoyarlos, porque lo único que vamos a hacer es seguirlos engrandeciendo, seguirlos perpetuando en estas dinámicas de abandono, de ignorancia, de violencia contra el pueblo, contra la ciudadanía. Dediquémonos a ser más conscientes entre nosotros mismos en que tenemos que apoyarnos y echarnos la mano, porque estando con el pueblo solo podremos salvar al pueblo. Nadie más lo hará. Les deseo lo mejor, pásensela muy chingón.